Conexión Vital, un encuentro diario con la salud. Una cita armoniosa con el mundo. Conexión Vital para mejorar nuestras condiciones de vida. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de educación y de prevención en salud que todos los días llega a sus hogares gracias a la señal satelital de Telecafé. Ustedes también nos pueden ver por internet. Aquellas personas que dicen que de pronto no nos pueden ver en otras ciudades o países, a través de internet nos pueden ver entrando a la página www.telecafé.go, G-O-W de gobierno, ya va a aparecer en pantalla.go.co, ahí está la página, www.telecafé.go.co o telecafé.tv. Los programas que se han venido emitiendo y están grabados, ustedes también los pueden ver en YouTube, buscando Jorge Enrique Rojas o la página www.drrojas.net. drrojas.net, allí aparece una ventanita de YouTube y pueden ver más de 50 programas que ya están grabados para que ustedes puedan repetir algunas emisiones. Este próximo 17 de mayo, viernes a las 7 de la noche, en el Estadio Hernán Ramírez, en homenaje a la madre, se va a llevar a cabo esta actividad. Esto es un programa patrocinadores homenaje a la madre, y ustedes pueden en el estadio entrar sin ningún costo. También pueden reclamar las boletas en la Integridad Comercializadora y Supermercados Boom y La 30. Van a haber una gran cantidad de espectáculos, va a estar la gran rumba con Octavio Tálvaro y su Viejoteca, el invitado especial el Padre Pacho. Esta actividad se ha venido realizando desde hace varios años, ha reunido más de 16.000 madres en el estadio y sus acompañantes obviamente, y ojalá se unan a esta actividad, una actividad más para que ustedes por lo menos disfruten el pasar de nuestros días de la vida. Hoy quiero que estén muy atentos al invitado y al tema de hoy, porque con frecuencia escuchamos a muchos pacientes que dicen que su enfermedad ya no tiene tratamiento, que ya no hay nada que hacerle, o que la persona tiene tantas cosas que definitivamente no encaja en ningún diagnóstico, o aquellas personas que le dicen, no, es que lo que usted ya tiene es por la edad, o aquellas personas que le dicen, usted tiene que tomar este medicamento el resto de su vida, sin importar si lo tolera o no lo tolera, o si se mejoró o si mejoró su estado de ánimo, en fin. Y entonces, ante esta situación, yo quería invitar hoy a un médico cirujano especializado en medicina interna, que lleva muchos años estudiando e investigando las diferentes ayudas terapéuticas. Más que hablar de medicina alternativa, yo creo que el término de medicina alternativa ya debe ir desapareciendo, porque no existe una alternativa a la otra, la medicina es una y el paciente es uno. Lo que pasa es que se nos olvidó o no nos enseñaron que hay otros países, que hay otros científicos, que hay otros procedimientos y que ha habido mucha ciencia donde se ha demostrado que otros complementos terapéuticos pueden mejorar y cambiar el curso de una enfermedad. Entonces, para hablar de eso tenemos que hablar de donde realmente está el mundo, que es en la parte oriental. Para hablar de la China, hablar de toda esta región, hablar de la India, hablar de Europa y de toda la historia médica. Después de este corte de comerciales y nuestra píldora de optimismo, el doctor Luis Carlos Uribe, médico cirujano, especialista en medicina interna y también en medicina alternativa o medicina complementaria de la Juan N. Corpas de Bogotá, estará con todos ustedes haciendo un bosquejo de todos esos procesos terapéuticos que nos ayudan al manejo de la enfermedad. Ya regresamos. En los procesos de adelgazamiento hay que ser muy responsable y tener mucho cuidado en lo que vamos a consumir,
porque regularmente la gente consume cosas para adelgazar y no logra su cometido. Aquí hay un producto que es un complemento muy importante, fruto de la investigación del doctor Rojas, el Whey Grass. Un producto que se toma después del almuerzo, complementándolo con el Liposlin en el desayuno y viendo resultados hasta de 4 kilos por mes, sanamente, quemador de grasas, actúa donde hay más depósito de grasa, generalmente en el abdomen. El Whey Grass es un producto con una investigación muy amplia y resultados muy positivos. Whey Grass, medicamentos Dr. Rojas, de venta en las principales tiendas naturistas del país. Esta es alcachofa, de ella sale alcagras, y este es el hígado, y para él alcagras. A la alcachofa le hemos agregado silimarina para potenciar las capacidades de funcionamiento del hígado, su limpieza y desintoxicación, además su potencia como antioxidante. No pregunte por alcachofa, pregunte por alcagras, de medicamentos Dr. Rojas. Un matrimonio indisoluble, Apis mellífica y Árnica montana, el amor de la naturaleza al servicio de la salud. Los dos ayudan regenerando tejidos blandos y cartílagos en enfermedades osteoarticulares, artritis y artrosis, con propiedades antiinflamatorias y analgésicas. El uno es complemento del otro. Medicamentos Dr. Rojas. Saque la Apis. Este es un suplemento nutricional importante para la salud. Es una mezcla de alfalfa, ácido fólico, complejo B, calcio y otros minerales que ayudan en procesos degenerativos, que ayuda como un suplemento nutricional en pacientes con cansancio físico, deportistas, personas con dolores crónicos por enfermedades osteomusculares, en pacientes con anemia. Multiforti, este es un producto que está en el mercado hace 10 años con registro INVIMA. Ustedes lo pueden conseguir en tiendas naturistas o los pueden pedir también en Manizales en el teléfono 884-8055, Multiforti. Aquellas personas que nos han preguntado por la atención médica en Cali y en Bogotá, del grupo de médicos del Parque Médico, el doctor Jorge Toledo, que es un médico cubano especializado en medicina alternativa, atiende en Cali y en Bogotá. Su teléfono es el 313-796-3662. 313-796-3662. Doctor Luis Carlos Uribe, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente en Conexión Vital. Usted es otra de estas personas que ha sido fundadora y coordinadora del proyecto del Parque Médico en Dos Quebradas y en Cartago, donde tiene sus oficinas, pues ha sido un complemento muy importante para el manejo nuestro, los pacientes del Valle. Quiero agradecerle por estar con nosotros y que nos cuente un poco cómo todo ese proceso de la medicina ortodoxa, pasando por medicina interna, termina convirtiéndose en un complemento grande en la búsqueda que ha tenido usted con la medicina complementaria o biológica o alternativa. Muchas gracias por estar con nosotros. No, Jorge Enrique, primero, pues muchas gracias a usted por invitarme al programa. Fue una invitación un poquito forzada, yo lo llamé y le dije, Jorge, ¿por qué no me invita? O sea, fue una cosa voluntaria de Jorge. Para romper un poquito el hielo, Jorge, quiero contarle, me refería a alguien, de un paciente que llega con un dolor de rodilla a consultar y el médico le dice que es un problema por la edad, que definitivamente no puede hacer nada. Y este señor le dice que es muy raro porque la otra rodilla tiene la misma edad y no le duele. Entonces, es para... Lógico, ¿no? Sí, para romper un poquito el hielo. Bueno, cuando nosotros empezamos a hablar de las terapias alternativas hace muchos años, yo recuerdo haber oído una conferencia de un médico, el doctor Jorge Piñeros Corpas. Era una conferencia donde él hablaba de, estábamos en un salón, había una mesa y él decía, bueno, ustedes ven esta mesa, está compuesta por unas fibras de madera, esas fibras tienen en su componente sílice, tiene algunas partículas, estas partículas tienen unas moléculas, y esas moléculas tienen adentro en este momento, vibrando en un hervidero, en una vibración constante, unos átomos. Esos átomos tienen unos electrones que están girando a gran velocidad alrededor de su núcleo y giran alrededor de sí mismo en un movimiento que se llama el spin del electrón.
Y en el centro, donde nosotros asumimos que está el núcleo, hay también una cantidad de partículas que a su vez giran alrededor de sí mismas y hacen una energía que compensa la energía cortical con la energía nuclear y hace que haya un equilibrio de la energía. Y eso es el caso de la mesa que está ahí en ese momento. Esta explicación, bueno, fue bastante larga, hablando de la ontología del ser. Pero para fines prácticos llegamos a la conclusión, o se llegó a la conclusión que esa mesa en ese momento tenía unos átomos que giraban, unos electrones, perdón, que giraban alrededor de unos núcleos y esos átomos eran energía y que en el fondo esa mesa era energía. Y que así éramos nosotros estábamos compuestos por unos sistemas orgánicos, esos sistemas por unos órganos especializados, esos órganos a su vez por unas células, esas células por unas moléculas, esas moléculas por unos átomos, y que en el fondo nosotros también somos energía. Entonces ahí empieza a haber el principio de lo que se llamó o se llama el término que se ha usado de bioenergía o de bioenergética. Entonces muchos de los médicos dicen, yo soy médico bioenergético, o alguien le pregunta, ¿usted es un médico bioenergético? Porque se basan más en estos principios de la física. Entonces vivimos así durante muchos años y surgen una serie de teorías respecto a los diferentes procedimientos médicos. Y dentro de estos procedimientos médicos está la acupuntura, la terapia neural, la homeopatía, últimamente pues entra la homotoxicología, están las terapias con colores, están los masajes, la reflexología, está el pulso a través de lo que hizo toda la escuela de un médico francés de apellido Noyer, que hace todo lo que es la osteopatía, y de la osteopatía una de sus ramas es la quiropraxia. Pero se forman una cantidad de terapias, entra la farmacología vegetal, que la empezamos a retomar nuevamente, y empezamos a buscar ya no la acción bioquímica del medicamento. Voy a tratar de explicarme. Yo tengo un dolor, entonces me tomo una aspirina. Me tomo esta aspirina y ella va a bloquear en una serie de pasos bioquímicos el ácido araquidónico, y al bloquear el ácido araquidónico empiezo a tener disminución en el dolor. Yo puedo poner una aguja o puedo poner un impulso terapéutico neural con una papulita de procaína y puedo llegar a obtener el mismo resultado. Hay una diferencia. Mientras que yo utilizo la física y las leyes de la física, mi impulso eléctrico viaja a 300.000 kilómetros por segundo, que es la velocidad de la luz. Mientras el otro impulso es un impulso mucho más lento, que va a viajar en metros, no en velocidades de kilómetros por segundo. Entonces hay una que se expresa mucho más rápido y otra que se expresa más despacio. Cuando yo lanzo mi impulso energético o eléctrico, o como quieran llamarlo, yo hago impulso o dirijo mi acción muy bien definida. Con lo otro, pues yo empiezo a hacer otra serie de acciones. Yo tengo con la aspirina que me tomo una acción que es adelgazante de la sangre, entonces la persona puede sangrar. Es ácido acetil salicílico, y como es ácido me puede molestar el estómago. Yo puedo, a su vez, por una acción que tiene de bloquear el moco protector del estómago, entonces puedo sangrar. Hace muchos años se inventaron la aspirina en supositorio para que a la persona no le hiciera daño a nivel de estómago, y el daño era peor, o poner que lo pudiéramos hacer, una ampolla intravenosa de aspirina, pues el daño a nivel de la mucosa gástrica es el mismo porque inhibe el moco protector.
Con esto lo que quiero decir es que muchas veces tenemos una acción mucho mejor dirigida a través de un impulso de terapias alternativas. No quiere decir así que si yo tengo una infección no vaya a usar un antibiótico. Tampoco podemos irnos a los extremos porque nos volvemos pues, fundamentalistas y extremos y terminamos en un caos. De las terapias alternativas o de esta bioenergética han pasado muchos años, hay muchas prácticas bien establecidas. En Colombia está reconocido por el Ministerio de Salud, hay una normatividad acerca de ellas y ya hay especializaciones de esto en la Universidad Nacional en Colombia y en otras universidades. O sea, son terapias reconocidas por el Estado, donde algunos médicos recalcitrantes niegan su existencia, pero que a su vez la medicina basada en la evidencia ha dado muestras de que en la mayoría de los casos sirve y se puede y se debe usar. Pero pasa un poco el tiempo y empiezan a aparecer en el pensamiento científico otras cosas. Aparece, por ejemplo, Fritz Albert Popp. Es un físico, está vivo, y él encuentra la transmisión de la luz entre células con el impulso ultradébil. Entonces se encuentra que una célula se comunica con otra a través de unos prendidos y apagados de la luz. Entonces ellos se empiezan a transmitir. Vienen cosas como la transmisión a distancia y entramos dentro de este campo relativamente nuevo de la física cuántica, donde empezamos a tener otras explicaciones de cómo funciona el mundo. Y empieza a aparecer una medicina que se ha llamado medicina de la información. En Colombia, el doctor Jorge Iván Carvajal, amigo del doctor Jorge Enrique, que se ha presentado en su programa, usted lo ha traído acá hace 15 días. Varias veces, correcto. Es el pionero, es el profesor de todos nosotros en el campo de la medicina de la información. Entonces empezamos a encontrar a través de esta medicina una cantidad de explicaciones. En los medicamentos homeopáticos, un medicamento homeopático se fabrica, voy a dar rápidamente la explicación. Yo tomo 1 gramo de sal de mesa, fluoruro de sodio, y lo disuelvo en 100 centímetros de agua. De ahí saco 1 centímetro y lo disuelvo en 99 centímetros de agua. Le doy unos golpes o sucusiones y lo paso a otros 99 centímetros de agua. Entonces voy haciendo diluciones centesimal 1, centesimal 2, centesimal 3 y sigo haciendo este tipo de diluciones hasta que desaparece, paso por el número de Avogadro, desaparece la materia como tal. Y me queda, antes decíamos un rastro energético, pero cuando iba un físico a decir, no, venga, no me hable carreta, explíqueme qué es eso. Y entonces nos quedábamos sin explicación, hasta que hoy podemos decir que lo que queda es una información. Se impregna esta agua en la información, impregnamos esta agua con una información del cloruro de sodio. Y en la homeopatía tratamos los similares con similares, no como en la medicina tradicional en que tratamos con los contrarios. Yo tengo fiebre, me dan un antitérmico o un antifiebre, llamémoslo así. Yo tengo la presión alta y me dan algo para bajar la presión. Empezamos a trabajar con contrarios. En este tipo de medicina homeopática trabajo con similares. Nosotros antes decíamos, una expresión muy colombiana es que para mordiscos de perro, pelos del mismo perro. Sería más o menos lo mismo. Cuando empezó el programa, estábamos viendo un producto que se llama Apis, ¿no? Apis y árnica. Y árnica. Para el dolor. El apis es abeja. Entonces nosotros usamos para el dolor similar al que nos produce la picadura de una abeja, usamos
veneno de abeja en una dilución homeopática. Al usarlo en una dilución homeopática, entonces me va a quitar el dolor semejante al producido por la picadura de abeja, así no sea producido por una picadura de abeja, por cualquier otro animal. Animal ponzoñoso. El árnica, que es el árnica montana, el árnica de nosotros no es tan buena, pero es un medicamento que serviría como antiinflamatorio. Hay que tener mucho cuidado porque el árnica de nosotros puede producir una enfermedad que se llama el síndrome de Budd-Chiari, que es la necrosis de la suprahepática, o sea, no se debe tomar, es prohibido tomarlo físicamente, a no ser que sea un árnica en una dilución homeopática de un buen laboratorio homeopático. Entonces, vemos cómo entramos en esa medicina de la información, donde nosotros lo que ponemos en un agua, en un líquido, preferiblemente agua, a la cual se le agrega un poquito de alcohol, puede ser brandy, puede ser alcohol etílico, o puede ser ron o vodka. Al agregarle un poquito, un 30%, 70% de agua y un 30% de alcohol, lo que hacemos es prevenir que esta agua se pudra. Es simplemente lo que le estamos poniendo. Muchas veces uno se toma un remedio homeopático y le sabe fuertecito por eso. Pero la acción está en el agua. Ahí está la acción. Nosotros hemos visto, la mayoría de las personas con algún tipo de curiosidad en esto, hemos encontrado, por ejemplo, lo de Emoto. Emoto, un fotógrafo, Emuro Emoto, que ha publicado las fotografías del agua, a la cual le pone a una cantidad de agua un aviso, por ejemplo, amor. Congela el agua y cuando se ve esta agua, los cristales están perfectamente organizados, solamente por poner la palabra amor. Pone en otro la palabra odio o guerra, y al congelarla los cristales aparecen desordenados. Tenemos que recordar que nosotros somos en nuestra gran mayoría agua, y cualquier pensamiento de guerra, de odio, nos va a desorganizar los cristales por dentro. Entonces es así como se transmite esa información a nosotros. Nosotros hablábamos hace un momento, terapia neural, que es uno de los métodos preferidos del doctor Jorge Enrique, y en la terapia neural antes hablábamos que al poner una pápula o un impulso de terapia neural, nosotros lo que hacíamos era armar un chisporroteo eléctrico. Esa era una explicación que realmente se burlaban de nosotros cuando podíamos decir que esa era la explicación. Es más, yo creo que uno también se burlaba de la explicación. Pero hoy encontramos que en esa interacción de poner una acción de terapia neural, hay una conexión primero entre el médico y el paciente. Entonces ya empieza a haber una transmisión de información, y esa información de terapia neural empieza a abrirse campo por todo el organismo de la persona. Muchas veces en las cicatrices se interrumpe ese flujo de información, entonces se le pone terapia neural a una cicatriz para que ese flujo de información pueda seguir. Perdón, doctor Luis Carlos, y ahora que estamos entrando en este aspecto tan grande, que tantos médicos están haciendo la terapia neural ahora, y muchos dicen, bueno, entonces yo voy, me chuzan y tal, y las agujas. Estamos hablando de una parte muy importante que es la memoria celular, y el mismo cuerpo tiene esa capacidad de asimilar esa memoria, de hacer una respuesta ortodoxa, porque es una respuesta neurológica, de memoria celular, que tiene que ver con los mapas neurológicos del cerebro al resto del cuerpo, y los efectos terapéuticos. Después de este corte de comerciales, vamos a ampliar un poco ese concepto y entender en conjunto cómo todas estas ayudas complementarias pueden ser una gran ayuda o cambiar el curso de un proceso patológico en el cual muchos de ustedes le han cerrado las puertas, pero que todavía queda mucho camino por seguir adelante en el manejo de la enfermedad. Ya regresamos hoy con el doctor Luis Carlos Uribe, médico internista y médico biológico o alternativo en el campo del manejo complementario de la enfermedad. Ya volvemos.
No, este es el último hijo de la familia Medicamentos Dr. Rojas, Colbre, y es fruto también de toda esa gama de historias clínicas, digamos, que el doctor Jorge Enrique Rojas tiene más de 80.000 en su actividad médica, y de la experimentación con los pacientes, con plantas, con medicamentos, con muchas cosas, y logra finalmente usted elaborar este producto natural que tiene qué y para qué. Este es un producto que se hizo pensando en el Helicobacter pylori, en la gastritis, en el reflujo, en la hernia hiatal, el reflujo gastroesofágico y la distensión abdominal. Este es un producto que ayuda a cicatrizar la gastritis, a sellar esos poros. Se extrae de la col y de la arcilla y es un producto que se toma en ayunas y en la noche, y sabemos que gran cantidad de personas sufren de gastritis y esta es una opción terapéutica importante, el Colbre. Colbre, un producto con muchas cualidades, como las menciona el doctor Jorge Enrique Rojas, en las principales tiendas naturistas del país. Ahora estamos más cerca de ustedes, Bogotá y Cundinamarca. Hola, mi nombre es Sara Aristizábal. Hoy quiero contarles que soy la representante de los productos Dr. Rojas en Bogotá y Cundinamarca. Llámeme para tener el gusto de atenderlo. 536-0000, 536-0000 o al celular 312-751-7722. Ya saben, 312-751-7722. Recibirá los productos hasta la puerta de su casa. Cruzader. Este es un producto que es despigmentante, bloqueador, protector y despigmentante para todas esas pecas de la cara, de los brazos. Este producto reemplazó la crema Ultra. Es un producto que ustedes ya consiguen en tiendas naturistas o lo pueden pedir en Manizales para distribuirlos en el teléfono 884-8055. Jabón y crema. Un buen lavado en la mañana, luego aplicar la crema. En la noche un buen lavado y aplicar la crema. Un gran despigmentante. Continuando con este tema importante, digamos, de la medicina holística. La finalidad hoy con este espacio no es entrar a controvertir uno o el otro, no. Es que nosotros entendamos un poco más allá de los conceptos ortodoxos. Ahora que el doctor Luis Carlos Uribe hablaba del famoso término de bioenergética, a mí me da mucha tristeza cuando voy a facultades de medicina a hablar de este tema y de pronto burlescamente algunos colegas pues tocan el término. Lo triste es que se nos olvidó que todos los médicos del mundo, cuando nos hicimos médicos, tuvimos que estudiar una materia que se llama fisiología, que significa el funcionamiento del cuerpo. Y nos enseñaron que el cuerpo funciona gracias a una energía que tienen nuestras células. Y ha sido medida y se llama, o es la energía que está medida en menos 80 milivoltios. Y gracias a esa energía, unos biomédicos y biofísicos y científicos descubrieron equipos como el electrocardiograma, el electroencefalograma, la electromiografía y otros exámenes que vibran con uno y con nuestra energía, como la gammagrafía, la misma ecografía y tantos otros métodos diagnósticos. Lo que pasa es que estudios de mucho tiempo atrás, como la acupuntura, por ejemplo, y la misma homeopatía, pues se venía utilizando y manejando ese concepto integral de esos tratamientos biológicos. Lo triste es que no se sabe cómo el microscopio dividió la ciencia en dos y entonces aparecen los grandes laboratorios haciendo medicamentos, que son, como lo decía Luis Carlos, muy importantes en casos muy puntuales, muy precisos, un antibiótico, en fin. Pero lo que hemos visto es que personas que reciben tratamientos como la terapia neural, la misma acupuntura, bioenergética y procesos ya de dieta y demás, empiezan a tener unos cambios y unas reacciones bioquímicas que permiten un equilibrio en la persona. Veníamos hablando de la terapia neural. Doctor Luis Carlos, ¿cuáles son esas otras ayudas, esos complementos que se utilizan para
el manejo de la enfermedad, como el láser, la auriculoterapia, usted hablaba de la apiterapia o toxinas de la abeja, cómo en su conjunto pueden ir, digamos, encuadrando esa información energética del cuerpo. Jorge, aquí hay una cosa que es muy importante. Acordémonos que clonaron una oveja, la oveja Dolly. La oveja Dolly la clonaron sacando una célula, una celulita del cuerpo, y en base a. Con base en. En base a también está ahí. En base. Entonces, con una sola célula pueden reproducir toda una oveja. ¿Qué pasa? En esa sola célula está toda la información del cuerpo de la oveja, o en el caso de nosotros, en una sola célula, en el ADN de esa célula, tenemos toda la información de nuestro cuerpo. Con una sola célula mía me pueden reproducir, me pueden volver a hacer otro, y saben de qué color son los ojos, dónde no tengo pelo, cómo son mis dedos, mi piel, el color de mi piel, todo. Con una sola célula, y con una sola célula sacando el ADN de mi célula. Entonces miren cómo es importante la información, cómo se maneja la información. Pero lo más interesante es que se han hecho muchos experimentos. Había un científico ruso, Poponin, y llega a Estados Unidos y muestra en un tubo de vacío cómo pueden organizar el ADN, y ese ADN puede comunicarse y tener una transmisión. Esto se enreda un poquito, pero voy a explicarles cuál es lo interesante de estas cosas. Es que existen muchas terapias, la medicina tradicional, entonces hay toda la gama de especialidades dentro de la medicina tradicional. Yo puedo ser oftalmólogo, entonces me aprendo 40, 50 enfermedades y aprendo a manejar 200 productos y aprendo 30 cirugías, o me puedo especializar mucho más en algo mucho más pequeño. Y yo vibro con esa medicina que estoy haciendo. Entonces yo puedo entenderme muy bien con mi paciente y entro en una resonancia. Voy a explicar un poquito qué es la resonancia. Estamos en una fiesta y entonces hay gran bulla y hay música, pero alguien por allá grita Luis Carlos, y entonces yo ahí mismo volteo a ver, porque con mi nombre yo resueno muy bien. A mí me suena muy fácil que me llamen por mi nombre. Es igual cuando yo me dedico a alguna de las terapias alternativas, homeopatía, terapia neural, acupuntura, hago los filtros del doctor Carvajal, que se llaman los resonadores de arquetipos mórficos, o hago reflexoterapia, o hago Reiki, o hago cualquiera de las terapias. Lo importante es qué tanto resueno yo, qué tan fácil es mi comunicación con esa terapia, qué tanto la disfruto, qué tanto me comprometo con ella, y qué tanto la persona que está viniendo a mí vibra con esa misma terapia que yo estoy ofreciendo. Entonces aquí existe esa importancia, Jorge, que es cómo resuena la persona con lo que está haciendo. Entonces hay médicos que son excelentes en terapia neural y se sacan un ojo con acupuntura, pero no la necesitan porque es suficiente lo que están haciendo con su terapia neural. Entonces, las terapias, el par biomagnético hoy en día, que es una terapia que ha tenido mucho éxito, y muchas personas no médicas, muchos terapistas están dedicados a trabajar con el par biomagnético con un éxito maravilloso, con algunas limitaciones por no tener el conocimiento completo de la medicina, y ahí es donde es preferible para estas personas poder estar asociadas con un médico o con alguien que pueda en un momento determinado ayudarles con ciertos complicaciones que se puedan presentar durante el curso de las terapias. Entonces, miremos que
las terapias en sí, todas, pueden ser buenas o malas. En manos de quién es lo que varía mucho. Y que no todo el mundo va a vibrar con la misma terapia. Hay gente que puede ir a mi consultorio y salir desilusionada porque no encontró lo que estaba buscando, ¿no, Jorge? Claro, me sucede porque es que igual, saben que una de las cosas grandes que uno tiene que entender en la medicina es individual. Yo estaba dando una conferencia esta semana en el Sindicato de la Rosa y vinieron los pacientes de Bogotá y el muchacho me dice, por ejemplo, mi papá que tiene, o qué se le puede hacer a mi papá, él tiene Parkinson. Y entonces yo le decía a él, hay que tratarlo el Parkinson de él, porque es que cada Parkinson es distinto, cada cáncer es distinto, cada patología es distinta. Y lo más importante es eso que dice el doctor Luis Carlos, de quien esté haciendo la terapia y tener un equipo de profesionales a su alrededor, es para poder hacer un estudio individual de ese ser. No hay una enfermedad igual. No puede tener diagnósticos iguales, diabéticos, hipertensos, pero cada persona, ustedes ven que hay personas hipertensas y a este le mandaron enalapril, al otro captopril, al otro betoprolol, y son entre comillas hipertensos, pero tienen tratamientos diferentes. Y así sucede con todas las enfermedades. ¿Cómo es ese proceso usted que se ha dedicado al manejo de la enfermedad crónica y a los pares biomagnéticos y esos tratamientos, digamos, complementarios, esa elaboración de esa historia clínica para individualizar la historia del paciente? Sí, Jorge, hay una parte muy importante que no lo tienen normalmente las historias clínicas tradicionales. Nosotros hacemos, una historia clínica igual a la que hacíamos en la universidad, la que nos enseñaron en la universidad con una causa de consulta, cuándo le empezó, cómo han evolucionado los síntomas, estado actual, qué tratamiento ha recibido, una cosa que llaman anamnesis próxima, anamnesis remota, pero nos faltaba siempre algo que hoy en día lo anotamos con mucho cuidado y es el conflicto. ¿Cuáles son los conflictos que usted ha tenido? ¿Qué es lo que más angustia le produce? Hay un médico, el doctor Hammer, que lanza una teoría de la psiconeuroinmunoendocrinología. Esto quiere decir que muchas de las enfermedades tienen un origen o una base emocional. Hammer decía, el 80% de las mujeres con cáncer del seno derecho son mujeres separadas del marido que han vivido el conflicto en soledad. Entonces han vivido su tragedia en soledad. Si nosotros no tenemos en cuenta eso como una posible causa de su problema, pues vamos a trabajar muy mecánicamente, vamos de pronto a hacer una quimio o hacer otro tipo de tratamiento con radio o cirugía, pero vamos a dejar el problema adentro, todavía no hemos resuelto el conflicto de esa persona. Entonces, en la historia clínica de nosotros, Jorge, es muy importante poder individualizar los conflictos, la parte emocional. Hay muchos libros hoy escritos sobre las emociones y la enfermedad, sobre la causa emocional de estos problemas. En estos días debe ir Nelson Bradley, que es un médico que escribe un libro y tiene unos tratamientos para unas cosas que llaman emociones atrapadas. Está en Bogotá dictando una charla. Y así sucesivamente, lo que hoy vemos, por ejemplo, Nabil es un sanador, es una persona que nace en Bahamas, y lo llevan a ver un paciente que tiene 22, 23 años, tiene un problema de corazón, lo han desahuciado los médicos, es padre de familia, tiene 2 hijos, y la persona está muy enferma. Y lo que le dicen es, mire, lo que tiene que hacer es, imagínese al médico cuando usted llegue y le diga, yo ya estoy curado, y la cara de sorpresa del médico que se sanó. Porque como veo que el tiempo se nos acaba, voy a redondear la idea. No nos quedemos esperando mejorarnos. Vivamos la vida como si ya nos hubiéramos mejorado, como si ese hecho, ese acto de sanación ya hubiera sucedido. Esa parte mental ese mensaje final es fundamental que ustedes lo tengan presente, porque
cuando nos llegan los pacientes y nos dicen, vengo destrozado, me dijeron que ya no tienen nada que hacerme, que ya me voy a morir, que me quedan tantos días de vida. No, yo creo que esa palabra redondea todo el programa. Vivamos el momento como si ya no lo tuviéramos. Como si ya no tuviéramos la enfermedad. Ya, la enfermedad pasada. Este tema deja muchas inquietudes, lo de los pares biomagnéticos muy importante, el manejo de la enfermedad crónica, de esos pacientes que tienen esos diagnósticos que les dejan un pronóstico tan incierto. Yo quisiera que tuvieran más respuestas a través de este teléfono en Cartago con el doctor Luis Carlos Uribe. El teléfono es 212-7166. En Cartago, 212-7166, para que resuelvan todas sus inquietudes. Doctor Luis Carlos, muchas gracias. Muchas gracias a usted, Jorge Enrique. Y quiero dejarlos con una nota muy importante en esta fracción del programa. Es una nota para que nosotros la escuchemos con mucho cuidado. Por favor, llevemos estas palabras, este mensaje y esta imagen tan importante a nuestro yo interior, porque se nos está acabando el planeta. Feliz noche, a las 11 de la noche, remisión. Humanos. Qué increíble palabra. Somos considerados la especie más inteligente del planeta. Sin embargo, somos la peor. ¿Qué hacemos en este mundo? ¿Quién nos trajo aquí? ¿Cuál es nuestra misión en el planeta? Tal vez nunca lo entendamos. Aun cuando parece ser que nuestra única misión es acabar lentamente con él y sus especies. ¿Te has puesto a pensar que tal vez este planeta no nos pertenece? Aún así su cuidado está en nuestras manos. Ellos estuvieron mucho antes que nosotros. Y solo somos sus invitados. Hemos venido a invadir su territorio. Y estamos destruyendo su hogar. Se nos ha soportado por siglos. Se nos ha perdonado incontables veces. Pero seguimos ignorando su situación. Hemos sido sus secuestradores, sus asesinos. Y sin embargo, nos aceptan como sus dueños. Somos la única especie que ataca, destruye, aniquila, contamina y extingue por ambición, o solo para vivir un poco mejor. El mundo es tuyo, es nuestro, es de todos nosotros. Sin embargo, recuerda que también es mundo de ellos, y tenemos que entender que no pueden hacer nada al respecto para salvarse, y mucho menos para salvar el planeta. El planeta Tierra está muriendo. Lo estamos destruyendo en forma vertiginosa y está hambriento de amor. No le quedan muchas fuerzas. Y a pesar de todo, nos sigue regalando generosamente los mejores espectáculos desde que llegamos a él. El planeta ha sido el mejor anfitrión de nuestra especie. ¿Acaso no merece un reconocimiento? Si se nos dio la capacidad de hablar, pensar, crear, construir y ayudar, ¿por qué solo callamos, ignoramos, destruimos y matamos? Abre los ojos. Tú también estás muriendo, junto con tu planeta. El único planeta en nuestro sistema solar donde se nos dio el privilegio de vivir. Somos miles de millones en este planeta. Somos una raza pensante, racional, dominante. ¿Por qué no nos hemos dado cuenta de eso? Somos capaces de conquistar países, la luna e inclusive planetas. Sin embargo, no somos capaces de conquistar nuestros propios corazones. Toca tu corazón, siente lo que trata de decir, escucha lo que pide a gritos. Y entendamos que debemos coexistir en el mismo planeta. Empieza por cambiar tú mismo. Propóntelo. Haz que tus hijos lo sepan y lo entiendan, y que los mayores lo recordemos. Para que el día que la humanidad deje de existir y alguna otra especie encuentre nuestro planeta, vea que fuimos una especie que se equivocó,
que cayó, pero se levantó y enmendó sus errores. El planeta ya no es el mismo y ya no podemos esperar más. Todos sabemos lo que tenemos que hacer. El tiempo apremia. El futuro del planeta está en tus manos. Ayúdalo. Ayudémoslo. Porque el planeta Tierra eres tú. Conexión Vital, un encuentro diario con la salud, una cita armoniosa con el mundo. Conexión Vital para mejorar nuestras condiciones de vida.